ahorrar, ni a invertir, ni a dar. Usted no ve a un niño ya de 10, 12 años diciendo, bueno, mi papá me dio 20,000, yo voy a sacar el diezmo, voy a sacar algo para dar, voy a ahorrar algo y lo otro me lo gasto. Eso no aplica ni en nuestra vida ni en nuestros hijos. Por eso esto que estamos aprendiendo no solamente es para aplicarlo a mi vida, sino aplicarlo a la siguiente generación. Ahorita vamos a hablar de la deuda, el siguiente principio que sigue es de la deuda, pero muchos de nosotros nacimos en hogares que tuvieron problemas económicos y esa historia se repite en nuestra casa y vamos a seguir viendo. Entonces tiene que haber alguien que corte esto aplicando principios de buena administración. Esto es básico, yo lo llamo los 5 tarros. Discúlpenme la letra, mi letra es un poquito maluca. O 5 bolsillos, hoy ya con la tecnología podemos distribuir nuestro dinero dentro de nuestras propias cuentas. Pero toda persona debería distribuir mínimo su dinero en 5 partes. Y quiero explicar esas partes. Ahorro, ofrenda e inversión. Bueno, nuestro 100% siempre debería estar dividido en esas 5 áreas. Ya si usted quiere sacar un área más, puede hacerlo. Pero ¿qué pasa? Sí, claro. Bueno, el diezmo es un 10% estipulado en la Biblia. No voy a tocar mucho el tema del diezmo y de la ofrenda, porque hay un principio específicamente para hablar acerca de la generosidad y cómo nuestro llamado como cristianos es a ser generosos, y ahí voy a tocar a más profundidad el tema del diezmo y de la ofrenda, pero sobra decir que este 10% es un 10% que a nosotros no nos pertenece. Es un dinero que Dios determinó que fuera entregado, ¿sí?, a las personas que hacen su obra, en este caso a la iglesia, ¿sí? Pero cuando nosotros podemos tener el 100% de nuestros ingresos y diversificarlos, entonces empezamos a trabajar en pos de una visión. La idea es que usted agarre su 100%, sea 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones, 10 millones, 20 millones, ¿sí? Y usted lo pueda diversificar. ¿Por qué? Porque si todo su dinero se va a un solo bolsillo, usted es alguien pobre, porque todo se lo está gastando. Pero cuando usted diversifica su dinero, usted está trabajando para proyectos. ¿Por qué? Porque digamos que este va a ser Pepe. Don Pepe se gana 1 millón de pesos mensualmente. Vamos a trabajar con la historia de don Pepe. Don Pepe se gana 1 millón de pesos, pero don Pepe es un buen administrador y él va a decir, saco el 10%, que son 100,000 pesos, ¿sí? Luego don Pepe dice, bueno, yo voy a ahorrar, ¿sí? Yo voy a tener la capacidad de ahorro y voy a dedicar un 10% al ahorro mensualmente, ¿sí? Don Pepe dice, pues yo quiero ser generoso, ¿sí?, con alguien, con una persona. La ofrenda no es solamente la ofrenda que damos acá en la iglesia, sino la ofrenda es para cuando un hermano tiene una necesidad, cuando yo quiero apoyar a alguien que está pasando por una situación complicada,
cuando veo la necesidad y quiero apoyar. Entonces yo tengo un presupuesto también mensualmente para ofrenda. Entonces él dice, yo voy a dedicar un 5% a la ofrenda. Don Pepe sueña con un negocio grande y él dice que mensualmente de su dinero va a apostar un 15% a la inversión. Hay matemáticos, ¿cuánto tenemos? 100, 200, 300, 400 mil pesos. Entonces, para gastos le queda un 60%. ¿Sí? Ahora, dentro de estos gastos, pues don Pepe va a pagar arriendo, va a pagar comida, va a pagar servicios, transporte. Estamos haciendo un ejemplo, yo sé que no alcanza, ¿sí? Pero es un ejemplo hipotético. Entonces, ¿qué pasa? Estos porcentajes pueden variar desde el 1 hasta el 100%. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué yo ahorro? Yo ahorro porque todos podemos tener alguna emergencia en nuestra vida o nuestra familia puede tener una emergencia. Cuando yo no soy una persona ordenada y yo no he ahorrado así sea un 2 o 3%, así sea un 1%, cuando a mí se me presenta la emergencia, ¿yo qué tengo que ir a hacer? Tocar este 100% o en su defecto pedir prestado. Pero cuando yo he sido educado, cuando yo he sido organizado y he dicho, pues yo me voy a ahorrar un 2%, no importa, ¿sí? No voy a ahorrar el 10, voy a ahorrar un 2%. Pues yo sé que surgió una emergencia, tengo 200,000, 300,000 pesos que llevo ahorrado en un año, así sea, y si me presentó una emergencia de 500, 1.000.000, pues ya es menos el dinero que tengo que buscar. Pero cuando yo no he ahorrado, cuando yo no trabo a la cultura del ahorro, entonces yo tengo que sacar de mi 100%. Entonces yo me vuelvo un desorganizado completamente acerca de mi dinero. Cuando yo tengo un presupuesto para la ofrenda, pues yo entiendo que hay un dinero ahí que yo lo puedo usar para la generosidad. ¿Sí? Entonces yo puedo ser generoso de acuerdo a mi propio orden y a mi propia capacidad. ¿Sí? Entendiendo que uno de los principios que Dios nos manda a hacer es ser generosos. Estos porcentajes usted los puede sacar de acuerdo a lo que usted gana. Eso va a depender, todos estos porcentajes van a depender de cuántos gastos usted tenga. ¿Sí? Ahora, la mayoría de personas no tienen un presupuesto para inversión. Los que tienen empresa, pues constantemente están reinvirtiendo, pero los que no tenemos empresa, nunca tenemos un dinero para invertir. ¿Por qué tenemos que tener un dinero para invertir? Porque ese dinero yo puedo tener 1 millón, 2 millones, 3 millones quietos que los he ahorrado en 4 o 5 años y apareció una buena oportunidad de inversión y yo no tengo que ir a hacer un crédito. Yo tengo un dinero ahí que he juntado durante algún tiempo para un negocio, para invertir en algo propio. Pero la mayoría cuando pensamos en montar un negocio, ¿en qué es lo que pensamos? El banco. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. La mayoría de personas no son organizadas en sus gastos. ¿Cuánto gasta usted mensualmente? ¿Usted tiene una noción de cuánto gasta usted en comida en la calle? ¿Cuánto gasta usted en varios? ¿No? Nosotros gastamos y no tenemos una noción. Pero cuando yo, por ejemplo, digo, dentro de mi presupuesto tengo el agua, la luz, el arriendo y hago un presupuesto de comida en la calle porque ese presupuesto se llama gustos. ¿Sí? La mayoría de personas invierten mucho dinero en gustos y ni sabe cuánto dinero está gastando en gustos.
Pero si yo soy organizado en mis gastos, digo, pues de acuerdo a mi capacidad, yo me voy a gastar 50,000 pesos en gustos. Comerme un perrito caliente en la calle. ¿Sí? Entonces yo sé que si yo en el primer fin de semana me gasté los 50,000 pesos que tenía destinado para gustos, pues durante todo el mes no voy a poderme dar gustos. ¿Sí? Porque como dice el reel por ahí, gastemos que pues Dios proveerá. No, eso está mal, eso es desorganización. Tenemos que partir que un principio, digamos uno de las cualidades del carácter y la naturaleza de Dios es el orden. Y cuando yo puedo ser ordenado con mi dinero, cuando me llega mi sueldo, me puedo sentar y distribuirlo, yo estoy siendo ordenado. Pero cuando yo tengo mi dinero, me lo echo al bolsillo, empiezo a pagar y no sé qué pagué, no sé qué compré, no sé cuánto gasté, yo soy una persona desorganizada. Hagan un sobrecito por cada una de estas. Así sea que ustedes agarren el hábito de meterle 10,000 pesos al sobre del ahorro. Otros 10,000 pesos a la de inversión, porque usted dice, mano David, pues lo que pasa es que usted no sabe ni tiene idea de todos los gastos que yo tengo mensualmente. Pero es que si nosotros empezamos a hacer esto, vamos a tener una noción de lo que gasto. Y créanme que se sorprenderán si lo hacen de cuánto pueden llegar a gastar en cosas innecesarias. Entonces yo empiezo a recortar gastos y cuando yo recorto aquí gastos, puedo invertir en inversión, en ahorro, en otras cosas. Yo quiero invitar a Fabián, a hermano Fabián. Todos conocemos a Fabián. Y yo le he pedido el favor a él que él nos aterrice algunas ideas acerca de la sabiduría y también a través de su experiencia de cómo Dios lo ha ayudado a él y a su empresa a aplicar muchas de estas cosas en este tiempo. Buenas noches, mi hermano, Dios les bendiga. David me hizo lo que no hizo el pastor. Pero bueno, ese no es el tema. Yo vengo a hablar un poquito de la organización y distribución de los recursos en base a los golpes que me he dado como persona y en mi empresa, digámoslo así. Primero que todo, yo les quiero hacer una pregunta. Ya había tocado un poquito el tema, pero ¿ustedes saben cuánto se están gastando mensualmente? Ustedes saben cuánto pagan de arriendo, cuánto pagan de luz, cuánto pagan del agua, pero se han tomado el tiempo de escribirlo, de sumarlo y decir, ¿cuánto me gasto en un fin de semana saliendo a comer? 50, 100, multiplicarlo por los 4 fines de semana que tiene el mes y saber que se está gastando 400,000, 500,000, 200,000, de acuerdo a lo que ustedes ganan. ¿Lo han hecho? No, ¿cierto? Entonces allá donde viene lo de la cuestión de los gastos. Si nosotros no nos sentamos a hacer eso, nunca vamos a poder hacer lo de los 5 tarros, porque siempre vamos a estar sobregirados, porque siempre vamos a gastar más de lo que tenemos, de lo que estamos ganando. Los que tenemos empresas, yo sé que acá hay empresas, microempresas, Pastor, Mauricio, Frey, se han sentado a mirar cuánto gasta su empresa, cuántos gastos operacionales tiene su empresa. Lo mismo, vamos al tema arriendo, luz, el empleado que tiene sueldo fijo, la liquidación, robamiento del carro, la gasolina que se consume el carro, porque el carro usted no lo utiliza para lujo, usted lo utiliza para ir a traer material al centro. La moto la utiliza para ir a traer material al centro. Si de pronto la moto la está pagando, el carro lo está pagando, esa cuota tiene que salir de la empresa, de lo que estamos ganando. Yo creo que aquí pues fallamos la mayoría en eso. Yo me sentaba con un amigo esta semana a hacerle esos gastos. Y el hombre decía, yo me gasto todo eso.
miraba a la esposa y le decía, nosotros nos gastamos todo eso. Sí, mi hermano, nosotros nos gastamos todo eso. Nunca nos sentamos a hacer. Yo la verdad lo empecé a implementar el año pasado, como a fines, y este año me sentaron nuevamente, un amigo, un primo, y me dijo, vea, nos hemos puesto lo que tenemos en empresa y movemos el dinero por la cuenta. Nos hemos sentado a mirar cuánto nos cobra el banco. Nosotros decimos, nos cobra 12.500, que vale un movimiento de una tarjeta, ¿cierto? Pero han sumado el 4 por 1000, han sumado cuando le llega una consignación, ha sumado el poquito de impuestos que ellos cobran ahí, que la verdad pues no sé muy bien de qué son, ha sumado todo eso. De acuerdo al movimiento que ustedes tengan, esto va a aumentar o va a disminuir. Entonces, pues, mis hermanos, pues, los invito a que hagamos eso, seamos organizados en ese tema y vamos a ver que nos vamos a asustar. Nos vamos a asustar porque la verdad, nosotros no sabemos qué nos estamos gastando. No sabemos, sí, hacemos y no sabemos la verdad lo que nos estamos pues gastando en la empresa y tanto en lo personal. Nosotros a veces decimos que porque tenemos empresa, uno como empresario tiene que ponerse también un sueldo, porque nosotros somos los que más trabajamos en la empresa y ese sueldo tiene que suplir las necesidades de nuestros hogares, porque imagínense, uno a veces 7, 8, 9, 10, 11 de la noche y todavía está trabajando y uno dice, no, pues de las supuestas ganancias que están, de ahí yo saco mi sueldo y no. Yo creo que si nosotros tenemos un negocio, un emprendimiento, si usted le va a pagar a alguien que, bueno, yo aquí como los conozco hacia todos, si usted va a pagar a alguien que le cocine, que le frite sus pollos, usted tiene que pagarle a esa persona, ¿cierto? Entonces, si usted lo está haciendo, uno tiene que agarrar eso. Uno tiene que ponerse el sueldo sobre lo que uno está haciendo en su empresa. Si tiene que cortar esos zapatos, hacerles al corte, usted lo paga 1.500, 2.000, yo qué sé. Si cortó 100 pares, ¿para quién son esos 200.000? Pues para la persona que lo está haciendo. Entonces uno como patrón muchas veces, en vez de sumarle o en vez de sacar eso, lo que hace es restárselo al zapato para dárselo a la persona más económico y que para competir no le damos el valor a lo que nosotros estamos haciendo. Amén. ¿Cómo empecé yo a organizarme en mi empresa? Primero, pues sacando esos gastos operacionales se llaman, poniéndome a sumar todo lo que me estaba gastando. Si les cuento, pues asustan, no les voy a decir la cifra porque eso es clasificado. Pero entonces, después de yo tener esa cantidad de dinero que me estoy gastando en los intereses del banco, en los movimientos de la tarjeta, en el secretario, en la contadora, en todo lo que tenemos que pagar, yo ya tengo ese precio, digamos, esa cantidad de dinero que se va a gastar la empresa. Yo ya me puedo mentalizar, poner una meta de decir, sí o sí, tengo que sacar 1.000 yenes, suponiendo, para poder cubrir todas esas necesidades. De lo contrario, no lo voy a poder hacer. ¿Qué va a pasar? Voy a tener que tomar de mi plante, voy a tomar del dinero que yo tengo para trabajar y empezar a sacarle a la empresa. Lo de los 5 tarros es muy bueno. Esto nos lo venía diciendo David en estos días, estudiándolo con él. No lo he podido implementar porque nos estamos acomodando, ¿no? Pero sí es muy bueno hacerlo porque uno nunca sabe cuándo va a llegar, suponiendo en un ahorro. Sí, nosotros pagamos un seguro, lo que los pagan, pero a la hora 20 un seguro no sirve. A usted le dicen, no, esta medicina, vea, usted está grave esta medicina, vaya, pídala, pero vaya para que la entreguen. Muchas veces sí, acetaminofén, bueno, esa otra cosa que entregan ahí, lo más básico, pero si es algo que realmente uno necesita que sea fuerte, no se lo van a dar. Entonces, por eso es bueno tener un ahorro. Mi hermano, pues, si usted quiere que yo les ayude a sentarse y decir, bueno, vamos a organizar los gastos operacionales, vamos a hacer un Excel y mirar realmente qué nos estamos gastando, pues yo estoy dispuesto a que tengamos una cita y lo podamos hacer. Estamos ahí para ayudarnos.
como lo estamos haciendo con mis hermanos Frey y Eliana. Y sí, esto es lo que quería hablar un poquito de la organización. En el tema de la empresa, por ejemplo, nosotros anteriormente todo era manual, todo se llevaba a mano, el cuaderno, con una cosa, otra. Y ahorita no, con fórmulas en Excel, con el ITS, podemos saber qué inventario hay, qué cantidad de mercancía está saliendo, qué referencia, cuántos quedan de esa referencia. Pero todo eso es organizándonos. Entonces, mis hermanos, esto les quería hablar. Mi Dios me los bendiga. Entonces, gracias Fabián. Entonces vemos la importancia de ser organizados, ¿sí? Cuando yo decido ser organizado, yo empiezo a pensar y empiezo a actuar de una manera diferente. Esto es importantísimo. Si ustedes logran hacer esto con sus vidas, con sus empresas, sí, créanme que el dinero puede llegar a alcanzar. Cuando yo no tengo una noción de lo que gasto, sí, y gasto más de lo que gano, entonces yo voy a durar toda la vida, como decía Fabián, girado. Pero cuando yo soy capaz de administrar bien mis recursos, de poder distribuirlos, créanme que Dios va a multiplicar. ¿Sí? El otro principio que quiero tocar es el de la deuda. Creo que es uno de los problemas que más aqueja a las personas hoy en día. Y es uno de los problemas principales, no solamente en la iglesia, sino en el mundo. Miraba algunos documentales en Estados Unidos. Las personas han entrado en un ciclo de consumismo en donde una persona llega a tener 4, 5, 6 tarjetas de crédito, todas copadas. Entonces, cuando yo soy esclavo de la deuda, pues yo puedo tener lo que sea de salario, pero a mí nunca me va a alcanzar. Hay una parábola de un libro que la leí hace poco, me pareció súper interesante. No la voy a leer porque es un poco larga y por cuestiones de tiempo. Pero decía que cómo las personas llegaron a ser, o cómo llegó un número de personas tan grande a ser esclavo de la deuda. Hace 100 o 150 años, el pensar, o menos tiempo, el pensar, nuestros padres, nuestros abuelos, el pensar en endeudarse o estar tan endeudados, era una locura. ¿Sí? Hace 100 años, 150 años, no existía lo que existe hoy. Hoy una persona de 20, 22 años ya tiene deudas que no es capaz de cubrir con el salario que gana. ¿Sí? Y ahí para arriba, pues ni hablemos. ¿Por qué? Porque en la parábola decía que hace unos 200 o 300 años hubo una reunión en el infierno. Entonces, el diablo estaba un poco como bravo porque decía que necesitaban buscar estrategias para esclavizar a las personas. Y no encontraban una estrategia suficiente para lograr esclavizar tanto a cristianos como a no cristianos. Entonces en este momento se levantó Mamón, el dios del dinero, y dijo: yo tengo una idea. Y la idea que brindó Mamón era la deuda. El diablo, un poco incrédulo, dijo: pero ¿cómo la deuda? El diablo decía: yo no creo que las personas sean, perdónenme la palabra, tan tontas como para volverse en esclavas por voluntad propia. Y Mamón dijo: sí, podemos hacerlo, es algo viable. Las personas voluntariamente se van a volver esclavas. Y Mamón dijo: tenemos que empezarlo a hacer con unos pocos, y vas a ver cómo poco a poco la mayoría de personas van a sumarse a la esclavitud de la deuda. Y tristemente, iglesia, eso se ha cumplido. ¿Por qué? Porque el primer recurso que nosotros tenemos hoy
no es ahorrar, no es administrar, es endeudarnos. Y nos endeudamos no con una deuda buena o una deuda mala, Fabián va a hablar un poco de eso, pero nos endeudamos para un televisor. Nos endeudamos para comprarme los tenis que vi en promoción. Nos endeudamos sin conciencia de qué es la deuda. La Biblia es clara, ¿sí? En Proverbios capítulo 22, versículo 7, la Biblia dice: el rico se enseñorea a los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Sencillo, hermanos. Cuando yo tengo una deuda, yo soy un esclavo del deudor. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo tengo una deuda, a la persona que yo le debo, ¿sí? Esa persona empieza a controlar todo de mí. Empieza a controlar mi dinero, empieza a controlar mis emociones, empieza a controlar mi vida. Porque ¿quién aquí no estaba angustiado por una deuda? ¿Quién de aquí no ha estado preocupado por una deuda? ¿Quién de aquí no ha estado cohibido por una deuda? Entonces, ¿qué vengo a hacer yo? Un esclavo. ¿Sí? Mateo, capítulo 6, 24, Jesús no lo dice. No lo tenemos ahí. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno, y aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes, en traducción, no puedo servir a Dios y servir a Mamón. Es uno de los textos más mal interpretados en la Biblia. Anteriormente, creo que ahorita hay un poco más claridad acerca de esto, porque muchos decían, no es que usted no puede tener un trabajo allá afuera y servir a Dios. ¿Usted le sirve a la plata o le sirve al Señor? Y no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver que un hombre que no tiene deudas, un hombre que no es dominado por el dinero, tiene libertad de servir a Dios. Pero un hombre que tiene y es esclavo de las deudas no tiene esa libertad de servir a Dios. ¿Por qué? Porque su energía, porque su tiempo, porque sus pensamientos están dedicados ¿en qué? ¿En pagar qué? La deuda. Entonces en la iglesia llegan y dicen, hermanos, vamos a recoger para tal cosa. Y las personas dicen, no tengo. Porque es que si doy me descuadro. ¿Sí? Hermanos, hay un viaje misionero a tal lugar. No puedo. Porque los compromisos, hermano. Sí, hay los compromisos. Entonces, ¿quién puede decir que su amo realmente es Cristo, que su amo realmente es Dios y no es el dinero, no es Mamón? Pocas personas pueden decir eso. ¿Por qué? Porque no tienen libertad. ¿Por qué? Porque son esclavas de la deuda. ¿Por qué? Porque la deuda tiene, ¿sí?, la capacidad de desestabilizarnos física y emocionalmente. Y eso, la deuda es una estrategia del mismo infierno, hermano. Porque la deuda nos ata. Y la deuda se vuelve un círculo en donde nunca podemos salir. Y lo primero que el diablo quiere hacernos pensar es que sin la deuda no podemos vivir. Y es lo que en la sociedad encontramos. Hay un dicho, que el que no se endeuda no consigue nada. Mentira, hermano. Mentira. Porque si yo me organizo, si yo soy organizado con mi dinero, si yo trabajo duro,
trabajo fuerte, tal vez dejo de darme gustos, me sacrifico por un tiempo y empiezo a dejar menos dinero para gustos, menos dinero en cosas que tal vez no necesito y empiezo a destinar más dinero para la deuda, yo voy a ser una persona libre. Si yo dejo de pensar en que yo me merezco el televisor de 70 pulgadas y por eso voy a utilizar la tarjeta de crédito, si yo dejo de pensar en querer agradar más al mundo que agradar a Dios, entonces yo voy a dejar de ser esclavo de la deuda. Pero la mayoría, o en un porcentaje muy alto, las personas se endeudan para gustos, ni siquiera para necesidades. Para un carro, para un televisor, para una moto. Claro, hablando de cuando no es una necesidad tener un carro, por ejemplo, los que tienen empresas, pues muchas veces es necesario tener un carro, tener un vehículo, ¿sí? Pero tenemos que separar las necesidades de los gustos. Una necesidad es comida, un techo para vivir, el estudio de nuestros hijos, ¿sí? Una necesidad es todo aquello, valga la redundancia, que necesitemos para subsistir y tener una vida digna. Un gusto es todo aquello que yo compro que no es una necesidad, o sea, que yo puedo vivir sin eso. Pero la mayoría de nosotros, con las dichosas tarjetas de crédito, entonces me dan un poder. ¿De qué? De que puedo darme un gusto cuando yo quiera. Y nunca nos enseñaron a tener dominio propio, ¿sí? Para poder decir no a una deuda. Está bien tener el televisor de las 70 pulgadas, pero entonces no digo me endeudo, puedo tardar 2 años teniendo el televisor, pero es mejor conseguirlo a punta de ahorro y no en una deuda. Cuando el mundo entró en un auge de consumismo, las personas empezaron a endeudarse más. Porque queremos y queremos y queremos y queremos y queremos y no paramos de querer. Pero tengo que pensar, ¿a quién quiero servirle realmente? ¿Quiero servirle a Dios? ¿Quiero tener un corazón dispuesto a Dios? ¿Quiero realmente que el amo de mi vida sea Dios o que el amo de mi vida sea Mamón? Porque muchas dicen, no, mi corazón está completamente entregado a Dios. Bueno, váyase un mes para África de misionero. Hermano, los compromisos. Hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Hermano, los compromisos. Hermano, ¿por qué? Los compromisos, hermano. Por no decir que usted necesita hacerlo, porque si no lo hace, no va a poder cumplir el compromiso. Pero ese compromiso, si lo resumimos en una palabra, es una esclavitud en la que usted está viviendo. Y yo no puedo dejar de decir que Cristo quiere hacernos libres de esas ataduras. Y todos queremos ser libres de las ataduras. Y la deuda es una de las más fuertes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la deuda uno encuentra, ¿sí?, que, como les digo, todo de nuestro ser, de nuestro sí, es dominado y es controlado por la deuda. Entonces, hermanos, ¿cuál es mi ánimo? Cristo quiere traernos libertad, pero si nosotros seguimos actuando, sí, Cristo nos hace libres de la deuda, Señor, provee, trae más recursos, trae más trabajo, pero resulta que las personas llegan y dicen, el Señor empezó a traer más trabajo, uy, ahorita sí puedo echarle la 4ª planta a la casa, entonces que voy y digo el crédito, como me está entrando mucho trabajo, yo tengo para pagar, entonces me voy para el banco. Y por estos 50 millones de pesos echar el 5.º piso de la casa. Porque me está llegando el trabajo. Entonces el Señor me bendice, pero por otro lado yo vuelvo y me ato. Por un lado el Señor me está bendiciendo, pero por el otro lado, pues yo me estoy entregando otra vez a Mamón.
Ay, el Señor me bendijo, entonces como el Señor me está bendiciendo por ahorita y puedo cambiar la cacharrita que tengo. Y puedo comprarme la Land Rover que necesito de 300 millones de pesos. Porque un empresario como yo, ¿cómo puede andar en una Urban 2005? No. Entonces voy al concesionario y entonces el Señor me bendice, pero en lugar de abrazar la bendición, de liberarme, de caminar, y el Señor me está bendiciendo porque Él necesita que yo dé más, porque Él necesita que yo me involucre más con su obra, yo voy y le entrego mi vida a Mamón. Entonces el Señor quiere traernos libertad, pues nosotros queremos esclavizarnos. Entonces el Señor quiere bendecirme, sí. El Señor quiere hacerme libre, sí. Pero en mi egoísmo, en mi forma de ser consumista, en el querer agradar y unirme a las modas del mundo, yo quiero seguir siendo un esclavo. Entonces la pregunta es, hermano, el Señor sí, hermano, el Señor quiere hacernos libres. Pero la pregunta es, ¿queremos ser libres? ¿O queremos agradar al mundo? Porque no es juego la deuda, hermano. Hay gente que se ha matado, se ha suicidado por no poder salir de las deudas. ¿Por qué es tan importante tocar este tema? Y a veces las personas se hieren un poquito y dicen, hermano David, pero es que usted es misionero, usted no sabe de eso, hermano. Usted nunca ha tenido esa presión, le dicen a uno. Hermanos, les voy a contar una historia. Yo no sé cuántos recuerdan, hace algunos años, una mujer que en el puente Ibagué se arrojó y se suicidó junto con su hijo. Eso fue una noticia que casi todo el mundo vio. ¿Por qué se suicidó esta mujer? Porque no fue capaz de pagar sus deudas. Yo me vine a enterar este año, a través de un pastor amigo, que esa chica iba a una iglesia. Y el pastor llegó cuando la chica estaba en el puente. Y el pastor la llamó. Y le dijo, no, es que no me ayudaron cuando necesité. Y se aventó. Y se mató con su hijo. Eso hace la deuda en la vida de las personas. Nos esclaviza, hermano. Y es una espiral que nos lleva lo suficientemente abajo y que no podemos luego subir. Y entonces morimos prácticamente siendo esclavos. Y esa generación, mi generación, está condenada a morir siendo esclava si no hacemos algo. Sí. Ya muchos tienen deudas que si se ponen a pensar van a morir y no van a ser capaces de pagar. Entonces realmente ¿quién va a ser el amo de esas personas? ¿Dios o Mamón? Nadie puede servir a dos señores. Eso es mentira. Usted se entrega completamente a Dios o sirve a Mamón. Pero por eso vuelvo al ejemplo de hace rato. El Señor empieza a mandar trabajo. Usted dice, Señor, yo quiero salir de las deudas. Bendíceme. ¡Prum! Le llegó el trabajo, le subieron el sueldo, lo ascendieron. ¿Y usted qué es lo primero que uno corre a hacer? Endeudarse. Eso es un ciclo. He conocido el 95-97% de las personas lo hacen. Hermanos, la deuda no es un fuego. Dentro de la deuda hay algo espiritual, hay algo demoníaco, hay algo satánico. Porque la Biblia, no solamente en un texto, busque y estudie la Biblia, y en todos los textos me dice que el que es deudor es esclavo del acreedor. Y la esclavitud, piensen, ¿qué es esclavitud? Un esclavo tiene que hacer lo que su amo le diga, exactamente como se lo diga. Entonces, hermanos, la deuda, ¿sí?, es algo serio. Y la mayoría de personas no pueden distribuir su dinero en estas, porque tal vez un 30 o 40% de sus ingresos netos mensuales van destinados a la deuda.
Pero Dios quiere y anhela traer libertad, pero yo tengo que ser consciente de qué voy a hacer con lo que el Señor me entrega. ¿Voy a ser libre? Tal vez mi casa no tenga quinto, séptimo, octavo piso, tal vez no ande en la nave del año, pero soy libre. Tal vez no tenga los últimos Versace pues en la vida, pero soy libre. Tal vez mi hijo no vaya a la universidad que vale 40, 50 millones de pesos el semestre, pero soy libre. Hermano, no negociemos la libertad. Tenemos una segunda intervención de Fabián, ¿sí? Porque hay algo que tampoco yo puedo escapar, digámoslo así. Aunque hablé de la esclavitud, pero muchos en este momento, ¿sí?, deben o tienen la necesidad, entre comillas, porque no una necesidad, pero necesitan hacer un crédito. Vamos a dar unas herramientas en el conocimiento de Fabián para que ustedes tengan una idea de si en algún momento. Ahí, sí, hay un principio, de generosidad y fidelidad, que son los principios que vamos a hablar, vamos a tocar el próximo jueves, ¿sí?, que son muy densos, porque hay que explicarlo así como usted está haciéndolo, pastor. Entonces, hoy quería hablar de la deuda y terminar el proceso de sabiduría, pero dentro de 8 días vamos a tomar un espacio largo y lo suficientemente, digamos, sí, largo para que sea claro, para que las personas, porque sí lo tengo contemplado. Sí, el problema mío es el tiempo. Fabián va para allá, pastor. Ahí va Fabián. Él es el que sabe en cuanto a eso. Como David nos dijo que no tenía experiencia con la deuda, me tiró a mí. Yo sí tengo bastante experiencia con los compromisos. David, no me vaya que necesito que me ayude ahí en el tablero. Usted lo trajo, vamos a utilizarlo. Yo como hago jeans, pues vamos a hablar de jeans. Cuando una deuda es buena y cuando una deuda es mala. Cuando es un compromiso y cuando ya no lo es. Entonces, suponiendo, vamos a pedirle 40 millones de pesos prestados al banco. ¿En cuánto está el interés, Mauricio? ¿3%? Promedio. Ay, usted no tiene deuda, qué bendición. Bueno, vamos a ponerlo al 2% mensual. Entonces, si prestamos 40 millones, vamos a pagar aproximadamente 800,000 pesos, 4 por 2, 8, sí, 800,000 pesos de interés mensual. Si me equivoco, me corrigen. 800,000 pesos de interés mensual. Hablo por mi experiencia. A mí, para que un jean me salga de producción, o sea, cuando cortarlo, hacerlo, llevarlo a la lavandería, que vuelva y venderlo, se tarda 3 meses.
Entonces, a mí esa deuda se me va a ir, ese interés se me va a ir a 3 meses, ¿cierto? Entonces ya no son 800, sino son 2.400.000 pesos. A mí en promedio, vamos a no poner el ejemplo, un jean me sale en 40.000 pesos. Entonces yo con 40 millones me puedo hacer 1.000 jeans. 1.000 jeans que me duran 3 meses para que a mí me retorne dinero. A veces dura más porque quedan las punticas, que una cosa, que bueno, pero vamos a ponerlo así como. Entonces 1.000 jeans, a mí en promedio, después de sacar gastos operacionales, que es lo que le explicaba hace rato, que tenemos que venir a sacar gastos operacionales de cada prenda, cuánto me van tela, cuánto le pago al taller, cuánto una cosa y otra. Vamos a suponer que a mí me quedan 5.000 pesos por ese jean. Entonces 1.000 jeans por 5.000 pesos son 5 millones de pesos. Entonces, 2.400.000 que yo voy a pagar en interés en 3 meses menos 5 millones, me va a quedar ¿qué? 2.400.000 pesos. ¿Es una deuda buena o es una deuda mala? Díganme ustedes. Está generando poca ganancia, pero no me está generando pérdidas. Ahora, si yo busco esos 40 millones de pesos prestados, me gasto 10 millones en gusticos, como decía mi hermano David, que el televisor de 70 pulgadas, porque yo soy empresario y me lo merezco, ¿cierto? Llegar en la noche, acostarme en mi cama y que vale, ¿qué? 4 millones, que comprarme, tengo mi moto, pero no, yo quiero una más grande. Entonces saco de esa deuda que adquirí para comprarme eso. Descuadré 10 millones. Ya no voy a poder hacer 1.000 jeans, ¿cierto? Entonces ahí la deuda se nos convierte en una deuda mala. Muchas veces lo que dice David, nos estamos bien, nos están bendiciendo Dios, vamos a buscar un crédito para meterlo en construir nuestro hogar. No es malo, mi hermano, pero es un pasivo. Te agarra esos 40 millones, los entierra ya, no le va a generar nada. Nada es nada. Le va a generar es un dolor de cabeza. No estoy diciendo que sea malo que ustedes adquieran un compromiso para una casa, pero primero siéntense a planificar, a mirar si lo que van a hacer realmente es o no es bueno. ¿Por qué? Les voy a contar un testimonio personal y una pérdida que yo tuve en estos días. Yo en noviembre del año pasado, antes de recibir las conferencias con David, porque empezamos fue este año, yo todo emocionalista me fui para paisaje urbano y dije, uy, un proyecto de apartamento, de casa. 500.000 pesos lo aparto y quedo pagando 900.000 pesos mensuales. Sí, noviembre bien, diciembre bien, enero bien. Como saben que vino una recesión económica, febrero se empezó a apretar, entonces ya me corrí una cota, la pagué en marzo, ya en marzo como estaba muy apretada la cosa, no alcanzaba porque no tenía ahorros, no había planificado bien la cuestión, me dejé correr 2 cuotas. ¿Qué hizo el paisaje urbano? Me llegó un correo donde decía, hasta aquí llegó su contrato. Lo que yo pensé que iba a ser muy bonito, que mira ya esa casa, uy, qué chévere, para venirme a vivir acá, conjunto cerrado, se me convirtió en un dolor de cabeza. Y llegué a perder 5 millones de pesos. No me los van a retornar porque ese es el contrato con ellos. Así de sencillo. Entonces, mi hermano, desde mi experiencia, desde lo que me pasó a mí, les puedo decir que también, pues, sentémonos a planificar, sentémonos a mirar y, pues, si lo que vamos a hacer, si la deuda que vamos a tomar, la vamos a tomar realmente para invertirla en nuestra empresa, en algo que nos va a generar, o la vamos a malgastar y convertirla en una deuda mala. Tengo un pequeño ejemplo y pues ahí se las dejo para que lo analicen. Bendiciones. Gracias, Fabián. Entonces, aquí vemos un ejemplo, dice que Fabián lo hiciera por su experiencia.
Lo que decía el pastor Carvajalino es muy importante, cuándo es un compromiso y cuándo es una deuda. Aquí, es un compromiso cuando yo utilizo un préstamo para apalancarme o apalancar mi negocio. ¿Sí? Yo adquiero un compromiso, pero yo previamente antes he buscado sabiduría o he sido sabio diciendo, ¿cuánta utilidad me va a dar? ¿Soy capaz de sostenerlo estos 3 meses? Porque Fabián es capaz de sostener esta deuda por 3 meses porque tiene, pero hay personas que no lo tienen. ¿Sí? Otra cosa bien importante es que yo piense, tengo la capacidad de vender 1000 prendas mensuales. Porque si usted no tiene la capacidad de vender las 1000 prendas mensuales, le va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando muchas veces hacemos un crédito, nosotros no miramos los riesgos. Todo negocio, todo lo que nosotros hagamos tiene un índice de riesgo. Tengo que medir cuál es el índice de riesgo del compromiso que voy a adquirir. ¿Es alto? ¿Es bajo? Si es alto no vale la pena. ¿Sí? Si es bajo, por ejemplo en el caso de Fabián, dice, no, yo soy capaz de vender 1000 prendas. Hay un riesgo. Siempre va a haber un riesgo. Es imposible casi que un negocio no tenga un riesgo. Todos tienen un riesgo de que caiga una recesión económica, ¿sí? Ahora, otra cosa que Fabián tiene que ver, estos 2.600 me dan para vivir, de acuerdo a los gastos que yo tengo. Para aclararle ahí, ya esos 2.600 vienen a ser netos. Netos, ok. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? La mayoría de personas, las emociones determinan sus hábitos financieros. En un gran porcentaje las emociones en las personas determinan qué van a hacer con el dinero. Por eso repito, aquí hay una bendición y yo corro a endeudarme. Cuando hablo de endeudarme, pues utilicé los ejemplos de un carro, de un teléfono o inclusive de una casa, porque muchas veces hacemos eso sin ninguna necesidad. Tenemos que pensar si es una necesidad hacerlo o no es necesario hacerlo. Pero la mayoría de personas se dejan llevar por la emoción. Dios nos dio emociones y las emociones son muy buenas, ¿sí? Porque nos permiten sentir, amar, reír, llorar. Y es bonito. Pero las emociones fueron dadas por Dios no para que nos controlen, no para que yo me deje controlar por las emociones. Y la palabra, hermanos, es ¿quién es nuestro amo? ¿Dios o Mamón? ¿Quién determina cómo está usted como persona? ¿Dios o el dinero? Porque cuando nuestras emociones y nuestros hábitos los determinan, cuánto tengo que ganar, cuánto gano, y eso determina mi vida emocional, mi vida personal o mi vida devocional, entonces mi amo está siendo Mamón. Pero cuando yo soy libre en Dios de tomar decisiones, de que mi vida emocional no depende de a cuántas personas o a cuántos bancos les debo, de que mis decisiones no son determinadas por cuántas deudas tengo, ¿sí? Sino todo lo contrario, porque ¿quién es Dios? Entonces yo realmente puedo decir que mi amo es Dios. Amén. Coloquen sobre sus pies, hermanos, y aprovechemos a Fabián. En verdad ha sido muy bonito el ejercicio de discipular junto con Fabián, porque yo les dije ahorita, ¿por qué es necesario hablar de esto a la iglesia? Es porque, como decía el pastor Carvajalino, es necesario, porque un tema un poco espinoso, es un tema donde también algunas personas pueden tener posturas diferentes a esto que uno habla. Muchas personas dicen no voy a la iglesia porque solo hablan de plata, ¿sí? Pero es necesario
necesario saber el por qué. Porque Dios, no sé si ustedes han podido leer todo el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, pero a mí me fascina la sabiduría de Dios. Dios deja todo un sistema económico para el pueblo de Israel, completo, detalle por detalle, sistema social, religioso, económico. Entonces a Dios le interesa el cómo nosotros administramos la finanza. A Dios le interesa la finanza. Sí. El tiempo es corto, hermanos. Uno, con Fabián llevamos, con un muchacho llevamos, yo creo que ya como 8 clases, 9 clases, y no hemos terminado. Y son clases de 2 horas, 2 horas y media hablando de los principios. Acá el tiempo es limitado. Yo también les digo, hermanos, si alguno quiere ampliar o quiere saber un poco más, puedo disponer del tiempo para visitarles, para hablar, para solucionar también dudas. Pero el tema de la deuda es algo muy importante, hermanos, porque, como les digo, es una problemática gigantesca. Y tristemente vemos personas consumidas, personas pasando situaciones y momentos muy difíciles por no tener una noción acerca de la deuda, por no sentarse antes y ser sabios a la hora de adquirir una deuda. Decir, tengo la capacidad de sustentar mes tras mes una cuota de cómo me va a llegar. De acuerdo a mis ingresos, soy capaz de llegar al final de esta deuda, o definitivamente me voy a ver a gatas, me voy a ver llevado por esto. Si somos buenos administradores, no vamos a tener que recurrir a la deuda, hermano, como algo malo, sino como algo bueno, como un apalancamiento. Pero no dejen que sus emociones determinen cómo fluye su dinero, porque se van a meter en problemas cuando somos emocionalistas a la hora. Uy, hermano, me llegó el negocio de la vida, meta 10 y reciba 20. Hágale, hermano. Eso, mejor dicho, si usted no aprovecha hoy, hermanos, sabiduría. Seamos sabios. Preguntemos, estudiemos antes de hacer negocios. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas una convicción en este tiempo, Señor, a la vida de mis hermanos, Señor, acerca de que debemos, Señor, que es una necesidad, Señor, ser sabios a la hora de tomar decisiones financieras, Señor. Señor, que realmente valoremos, Señor, que nos has dado tu Espíritu Santo para que Él nos ayude, para que Él, Señor, sea el que nos guíe, Señor, con nuestras finanzas. Señor, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Que sea tu sabiduría, Señor, en nosotros, Señor. Que seamos humildes aún, Señor, de poder reconocer que no sabemos y que necesitamos de otros, Señor, para mejorar en esta área, Señor. Gracias, Señor, por las personas, Señor, que tú has formado y que formas, Señor, y que nos enseñan, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarle, Señor. Señor, también quiero pedirte, Señor, que traigas libertad, Señor, de toda atadura, Señor, de la deuda, Señor. Señor, trae libertad, Señor, a la vida de mis hermanos, Señor, de las ataduras, Señor. Estas ataduras, Señor, que a veces son generacionales, Señor, que pasan de generación en generación, Señor. Nuestros abuelos, Señor, fueron personas deudoras, Señor.
Nuestros padres fueron personas deudoras, Señor, y tal vez nosotros hoy, Señor, tenemos deudas, Señor. Y tal vez, Señor, ni siquiera sabemos cómo, Señor, pagar esas deudas que tenemos, Señor. Tal vez se nos hace difícil, Señor, y yo oro para que si hay alguien acá, Señor, que una deuda, Señor, sea una carga, Señor, y la persona, Señor, vea o sienta, Señor, que es una carga muy difícil, Señor, que lo está agobiando, Señor, yo oro para que venga tu verdad, Señor, vengas tú con libertad, Señor, a la vida, Señor, de estas personas, Señor. También trae sabiduría, Señor, para indicar cómo salir de esta deuda, Señor, y que pueda, Señor, ser libre, Señor. Señor, queremos un solo amo y ese amo seas tú, Señor, en nuestra vida, Señor. No queremos tener a Mamón como amo, Señor. No queremos tener al dinero como nuestro amo, Señor. Queremos tenerte a ti, Señor, entronados en nuestro corazón, Señor. Yo, Señor, bendigo a cada una de las personas que están acá, Señor. Y oro por tu sabiduría y tu libertad en el área financiera, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Bueno, ya quedamos comprometidos para la próxima conferencia o taller, de que nos van a hablar de esas cositas que a veces nosotros, ¿cómo hacer? Porque yo vendía pasteles y el pastel le da 200 pesos de ganancia y yo daba el diezmo de todo lo que entraba. Pues me va a costar 10,000, 20,000 pesitos. No, mejor daba uno más. Por eso es necesario venir y hablar. ¿Y cómo se sentía uno? ¿Será que estoy bien? ¿Será que estoy mal? ¿Estoy agradando al Señor? ¿No estoy agradando al Señor? Bueno, esas cosas son necesarias hablar. Entonces, para el próximo jueves no se lo puede perder. Está muy buena las conferencias. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Bendigo a tu pueblo en esta noche, Señor. Quita toda piedra de tropiezo, todo aquello que quiera interrumpir el camino hacia la casa, Señor, y permite que podamos descansar, tomar nuevas fuerzas para terminar una semana en bendición. Gracias por la palabra en esta noche. Esperamos que esas experiencias, Señor, y esa palabra que tú nos estás enseñando, Señor, podamos ponerla en práctica y podamos avanzar y ser buenos administradores para la gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.